Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestros televidentes que nuestros programas se pasan por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasan a nuestro canal de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde lo pueden ver cuando quieran. Les pedimos a aquellas personas que no se han suscrito aún a nuestro canal que por favor se suscriban, y a aquellas personas a las cuales se les reenvía nuestro contenido que se suscriban también. Señores, hoy vamos a hablar de otro de los grandes misterios de República Dominicana. Y este está ya en lo profundo del Triángulo de la Bermuda. Hoy vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana. Y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de este programa que en realidad es un misterio, ¿eh? Y para este recorrido a través de ese misterioso lugar, lo vamos a hacer y tenemos la compañía de Iván Silva, nuestro amigo Iván Silva, ex senador de la República Dominicana por la provincia de La Romana. Así que inmediatamente le damos la bienvenida y arrancamos este recorrido. Bienvenido. Gracias, Roberto, gracias. Sí, la verdad es que así es, un misterio, pero tenemos también un ser misterioso, que es el que ha dirigido ese banco por alrededor de casi 30 años ya. Este señor. El honorable Valde Albizu. Sí, el señor Albizu. El salvador de la economía dominicana. Que lo han puesto a él como el salvador de la economía dominicana. Y para nosotros, lo que es un buen irresponsable. Eso es lo que es Albizu. Albizu es una de las personas más irresponsables, más antipatriotas. Es una vergüenza nacional. Eso es lo que es Albizu. Y para eso, pues nosotros primero queremos hablarle a la gente sobre la deuda, cómo se generan las deudas, cómo se genera el déficit en la República Dominicana. Lo vamos a hacer de una manera llana, sencilla. Ustedes vieron en las noticias recientemente a nuestro querido amigo Jochi Vicente, que llevó al Senado de la República el presupuesto de la nación de este año, ¿verdad? Él llevó su presupuesto, él dijo que eso era una maravilla, que con eso se iba a hacer de todo, ¿verdad? Pero se le olvidó decir al señor Jochi Vicente cuál es el déficit de ese presupuesto. Déjenme decirles a ustedes que los últimos 4 presupuestos que se han llevado al Congreso de la República, nosotros hemos tenido déficit que rondan entre los 200 mil millones a los 400 mil millones de pesos. Óiganme bien, esos son deudas generadas. Es decir, nosotros generamos deuda a través de cada uno de los presupuestos, de las leyes de presupuesto que se depositan en el Congreso cada año, y también nosotros generamos deuda a través del Banco Central. Hay otros lugares que nosotros generamos deuda también, violando la Constitución de la República, violando la ley monetaria y financiera, violando absolutamente todo, que es el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reserva. Pero vamos a dejar el Ministerio de Hacienda y el Banco de Reserva, lo vamos a dejar de un lado y nos vamos a concentrar con el déficit de lo que es el presupuesto que ya ustedes vieron y ya les dije, ya les expliqué, que sobrepasamos en este año, posiblemente llegamos a los 400 mil millones de pesos en déficit, y el déficit del Banco Central, que es el que dirige el señor Albizu. Lo primero es que ustedes tienen que entender que todo el déficit del Banco Central es una deuda pública, que el Banco Central no es un banco independiente. Es decir, que el Banco Central no es un banco, no vayan a creerse que es un banco privado. Y eso lo dice la Constitución de la República en el artículo 228, en donde habla y dice que el capital del Banco Central es un capital del Estado. También lo dice la Ley Monetaria y Financiera, que en su artículo 16, que el superávit y también la deuda del Banco Central son, si él tiene un superávit, si tiene una ganancia, es una ganancia del Estado. Y si tiene un déficit, también es un déficit del Estado. Y finalmente, la ley de recapitalización del Banco Central, que vamos a hablar en detalle más adelante, de qué se trata esa ley y para qué se creó esa ley, cuál era la intención de la ley 167-07, que era lo que quería esa ley de recapitalización del Banco Central. En su artículo número 3, señores,
vamos a ver ahí que dice que las pérdidas del Banco Central representan una deuda pública. Es decir, todo lo que hace Alviso en el Banco Central recae sobre los bolsillos de cada uno de los dominicanos. Entonces, los gastos del Banco Central, ¿qué afectan? Pues afectan las finanzas públicas y, lógicamente, engrosan la deuda pública. Tan sencillo como eso. Todos los déficits que ha creado este señor ahí se va al final y se termina en una deuda pública, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El Banco Central, el Tesoro Nacional, tiene acreedores, ¿sí? Gente que nosotros le debemos dinero, instituciones que nosotros le debemos dinero. Y esas son cuatro instituciones que nosotros tenemos. Yo voy a decir las 4 instituciones con los montos de esos acreedores. Tenemos, número 1, los bancos múltiples. A los bancos múltiples nosotros le debemos alrededor de 280,000 millones de pesos. Los bancos múltiples, ¿qué hacen? Ellos cogen el dinero de los ahorrantes, se lo pasan al Banco Central. Como el Banco Central le da una tasa de interés que ronda promedio en un 12%, pues ellos colocan ese dinero ahí, cogen ese 12% que les representa el Banco Central y a usted en su cuenta le ponen un 6, le ponen un 5, le ponen un 4. Eso hacen los bancos múltiples cuando depositan el dinero suyo, lo depositan en el Banco Central. O sea que estaríamos hablando de un 20% mal contado, porque se están ganando la tasa de interés del Banco Central más la que le cobran a la persona más lo que le cobran a aquellos que van a requerir un préstamo. Así es, lo que te quitan, porque tú depositas dinero en un banco y ya tú sabes lo que le pasa, le cobran una tasa de qué sé yo qué vaina, le cobran una qué sé yo qué igual. Cuando tú vienes a ver, te cobran muchísimo dinero, te sacan muchísimo dinero de tu cuenta y tú no, al final tú no sabes de qué fue que te lo sacaron, Al final no hay manera de explicar. O sea que ellos están cobrando intereses 2 veces. Están cobrando los intereses que le paga el Banco Central por tener los cuartos ahí, y cuando hacen un préstamo, por ejemplo, se ganan los intereses aparte de ese préstamo. Así mismo es, El otro renglón, el otro acreedor, es el público en general, son los incautos. Son gente que tiene un dinerito, vendió una casa, vendió una finca, le dieron 15 millones, le dieron 20 millones, como el Banco Central te da unos intereses más altos que todos los otros, tú haces así y lo cambia por un certificado. Tú coges un certificado del Banco Central y el Banco Central te va dando, cada mes te va dando esos intereses que ellos te ofrecieron, ¿verdad? Es el público en general. El público en general tiene unos 137,000 millones, Entonces, seguimos con los acreedores. Después están las asociaciones de ahorros y préstamos, que ellas representan unos 33,000 millones de pesos. Y por último, Renberto, adivina quién es el otro acreedor del Banco Central. Me agarro de la silla. Agárrate de la silla, bien agarrado. Porque son los fondos de las pensiones de nosotros, señores. Ese es el otro acreedor. Ellos cogen el dinero de la pensión suya, ¿verdad? Ese que le descuentan a usted todos los meses. Ellos cogen ese dinero, lo meten ahí, ¿verdad? Lo someten a los intereses que Alviso le da la gana, porque Alviso no aguanta, no soporta. De estos acreedores que están aquí, las tasas que él le coloca a cada uno de ellos son muy dispares. No vayan usted a creerse que lo que usted le dan por el certificado suyo es lo mismo que le dan al Banco Popular por el dinero que él pone. O lo mismo que le dan a las AFP es lo mismo que le dan a las asociaciones de ahorro y préstamo. Es decir, si tú haces un escrutinio fiscal, estaríamos hablando de Manuel Grullón, los RISEC y Comparte. Eso él le da, ya tú sabes, un 12, un 15, un 13, lo que le da la gana, Popular, lo que ellos quieren. Los RISEC por la AFP Crecer, si mal no recuerdo. Está en la AFP Siembra, Crecer, etcétera, etcétera, ya. ¿En qué consiste la ley de recapitalización? La ley de recapitalización se aprobó en el 2007. Y la idea con esa ley era que el Estado le debía al Banco Central alrededor de 200,000 millones de pesos para ese tiempo, en el 2006. Tenía un déficit el banco de unos 200,000 millones. Entonces, para recapitalizarlo, se hizo esta ley. Esta ley se suponía que se iban a emitir bonos por unos 360,000 millones de pesos y ya para el 2016, desde el 2006 al 2016, el Banco Central iba a estar recapitalizado. Ya ese dinero pues iba a generar
ganancias, eso era lo que iba a hacer Alviso con ese dinero, que él iba a generar ganancias y que los intereses de los certificados, que los intereses de los acreedores, pues se iban a pagar a través de un porcentaje del Producto Interno Bruto y también del fisco que se suponía que iba a recaudar, que iba a hacer grandes recaudaciones. Es decir, se iba a coger un poquito del PIB, se iba a utilizar para pagar los intereses, el Banco Central iba a empezar a dejar ganancias y que pues, iba a ser una cosa maravillosa desde el punto de vista fiscal. Pero ¿qué en realidad fue lo que sucedió? Todo esto, señores, fue una maldita ficción. Una ficción porque nosotros tenemos frente al Banco Central un mediocre, una persona que encaradura, un sinvergüenza, es lo que tenemos nosotros frente al Banco Central. Le voy a decir lo que sucedió. Para el 2006, el Banco Central tenía un déficit de unos 207 mil millones de pesos. Pero ya para el 2016, el déficit del Banco Central andaba en unos 714 mil millones de pesos. Y se lo voy a dividir, 132 mil millones en bonos únicos y unos 582 mil millones en cuentas por recibir. Miren lo que hace el señor Alviso. El señor Alviso lo que hace es que cuando el banco tiene una ganancia, cuando el gobierno o el Estado le da un dinero, es decir, le pasa un dinero, le transfiere un dinero, el Banco Central lo pone como si fuera una ganancia de ellos. Es lo que hace Alviso, Y cuando tiene una deuda, entonces el Banco Central lo pone como que va a recibir ese dinero. No es una deuda, él lo va a recibir. Por eso que ustedes ven que siempre el Banco Central está supuestamente equilibrado. Pero yo les voy a explicar algo. Miren la historia del Banco Central. Para el 2006, los ingresos del Banco Central rondaban entre 7 mil millones de pesos. Pero los gastos del Banco Central andaban en unos 33 mil millones, es decir, una diferencia de unos 26 mil millones de pesos, señores. Eso era en el 2016. Pero 15 años después, es decir, en el 2021, el Banco Central solo representaba de ingresos unos 8 mil millones de pesos, es decir, 1.000 millones más solamente en 15 años. Uh-huh. Esos son los ingresos del Banco Central, de este falsante que tenemos ahí frente al Banco Central. ¿Y tú sabes de cuánto es el déficit para el 2021? De unos 93 mil millones de pesos, con una diferencia, señores, de unos 83 mil millones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con este señor? ¿Qué sucede con este banco? Entonces, tenemos ya que para el 2012, que se suponía que con la recapitalización, allá en el 2016, el banco ya iba a estar saneado y todo eso. En el 2012 ya la deuda del banco andaba por unos 354 mil millones. Es decir, ya sobrepasaba el monto que se había designado a través de la ley de recapitalización, ya lo sobrepasaba en el 2002. Y en el 2016, que era el momento ya que iba a estar recapitalizado, que iba ya a tener ingresos, que ya el dinero iba a rendir, que solamente se iban a pagar los intereses de los certificados, ya el banco andaba por unos 515 mil millones de pesos en deuda, señores. Entonces, ¿por qué se genera esta deuda? ¿Por qué Alviso genera esta deuda en el Banco Central? Número uno, la genera porque es un individuo que tiene que estar pagando altos intereses. Es una de las deudas más caras para el Estado dominicano. Número dos, un gasto descontrolado. Es decir, este señor gasta en el Banco Central de una forma completamente descontrolada porque la ley se lo permite. Ellos hicieron una ley hecha a la medida para que él pudiera gastar la cantidad de dinero que le diera la gana. Y las remuneraciones que él le da a sus funcionarios sobrepasan los índices nacionales e internacionales. Les voy a explicar qué significa eso. Mire, él coge y los funcionarios de él, ¿verdad? 5, 6, 10, 15, 20, 30 funcionarios,
cada año él le da bonificaciones. Y las bonificaciones de esos funcionarios son de millones de pesos. Y esa bonificación al final no tiene ningún tipo de justificación. Inclusive hasta él mismo se da bonificaciones y él mismo se liquida y vuelve y se contrata él mismo en el banco. Eso ha hecho el señor Albizu en ese banco. Por eso es que ustedes ven que se genera cada año cada vez más y más déficit a través de este banco. Y hoy en día, hoy para el 2024, casi nosotros llegamos en déficit solamente de ese banco, señores. Solo del banco. Solo del banco. Casi al millón de millones de pesos. Estamos bien cerca ya del millón de millones de pesos. Ustedes me van a decir, después que nosotros terminemos de analizar todo esto, si es verdad que nosotros tenemos una economía saneada y que nosotros estamos creciendo y que nosotros vamos bien y que nosotros somos la quinta economía más próspera de toda Latinoamérica. Si ustedes me van a decir si eso es verdad o si eso no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí con este amigo, Albizu? ¿Qué afecta a él? ¿Cuáles son las cosas que él afecta con este manejo tan grotesco, con este manejo tan mediocre de la finanza dominicana? Pues él afecta lógicamente la tasa de interés. Por eso es que usted ve que cuando usted va a comprar un carrito, si usted quiere comprar una vivienda y hace un préstamo, las tasas de intereses que le colocan son tasas de intereses abusivas. Es decir, casi nadie las puede manejar. Las tasas de intereses son inmanejables por esto que hace este señor a través de ese banco, porque él se supone que es el gendarme de lo que es la política monetaria y de lo que es la macroeconomía. Se supone que él es el guardián, él es que tiene que estar cuidando de que haya una política monetaria en beneficio de la población, en beneficio del pueblo, pero en realidad lo que hace este banco es generar cada año déficit y generar cada año deudas para nosotros todos los dominicanos. Son deudas del Tesoro Nacional. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo él hace todo esto, Remberto? Porque la gente está preguntando sobre Iván. Pero entonces, si este hombre está haciendo toda esta vagabundería, está haciendo toda esta sinvergüencería, ¿cómo es que lo hace? Se lo voy a decir muy sencillo, de la forma más sencilla. Mire cómo lo hacen. Ellos reenganchan todos los certificados que se vencen. Es decir, cuando a usted se le vence un certificado, él le dice a usted, mira, no saca esos cuartos de aquí. Entonces tú le dices, no, pues entonces yo lo quiero sacar porque ya lo que tú me estás dando a mí anual, eso no me da. No, pero espérate un momentico, yo te voy a ajustar esa tasa. No saca el dinero que yo te voy a pagar más. Eso es lo que él hace. Y después desmonetiza, es decir, de esa manera cuando él hace eso, él desmonetiza el déficit. Él hace exactamente lo que hacía nuestro amigo Mantequilla. Señores, sin mentirle. Lo mismo que hacía Mantequilla, ese señor, eso es lo que está haciendo ahora en el Banco Central. Él te ofrece cada vez más, coge el dinero tuyo, coge el dinero de aquel, paga los intereses y se mantiene de esa manera manejando un déficit constante y que va creciendo para toda la República Dominicana. Señores, nosotros estamos en una situación difícil, en una situación grave. No le crean una sola palabra desde el punto financiero, desde el punto económico a este señor y mucho menos al Banco Central. Adelante, Remberto. Mira, déjame a eso que tú acabas de decir, que es parte del esquema que hay adentro en el Banco Central, ampliar eso. Fíjate, aquí tenemos una publicación de CDN, eso es Manuelito Estrella, por si acaso. Esta es de noviembre 25 de 2024. Economía dominicana registra crecimiento interanual de 5.4% en octubre del 2024. Ahí tenemos la foto del mago, el señor Valdés Albizu. La economía dominicana mantiene su liderazgo regional con un crecimiento de 5.4% en octubre del 2024. Santo Domingo, el Banco Central de la República Dominicana, BCRD, informó sobre los resultados preliminares de la actividad económica correspondiente
a octubre de 2024. El indicador mensual de actividad económica, IMAE, mostró un incremento interanual de 5.4%, consolidando un crecimiento promedio de 5.1% durante los primeros 10 meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023. Ahora, fíjate en cuál es el mecanismo sobre esto y cómo se da eso. Tú dijiste que, y es verdad, la deuda del Banco Central se incrementa y se incrementa y se incrementa y se reengancha y se reengancha y se reengancha, y que él da intereses sumamente elevados a los bancos múltiples y la banca privada que deposita su dinero en el Banco Central. Eso da un éxodo de dinero, una salida de dinero, porque tú estás perdiendo, porque tú estás pagando intereses cada vez más elevados. Cada vez más elevado. Entonces, Y tienes un capital cautivo metido en el banco que no deja que la economía progrese. Es decir, esa gente en vez de invertir en una empresa, en vez de invertir en algo más productivo, lo deja ahí, porque si tú me estás pagando a mí un 15%, tú me estás pagando un 16%, un 17% por mi dinero, ¿para qué yo voy a poner una empresa en este país? No pongo nada, dejo el dinero ahí, págame los intereses. Y si el diseño fuera al revés, y si lo que tú estás viendo no es un error, sino un mecanismo, sino un diseño, de cómo sacarle más cuarto al Estado. Porque déjame decirte, el grupo económico de aquí, que lo hemos dicho varias veces, que está en el Consejo Nacional de Competitividad y en el CONEP, tiene su dinero fuera de aquí. estos bancos son de ellos. Claro. La banca es de ellos. El dinero de la gente. Inclusive, no es el dinero de ellos, ¿no? Obviamente. Inclusive, el de la gente. En el Consejo Nacional de Competitividad está el Manuelito Grullón. Eso es Banco Popular. Esos son los genios de la economía de aquí de este país. El BHD. Un grupo de desvergonzados. Representado. O sea que son gente que prácticamente manejan el presupuesto nacional de instituciones públicas. Y lo hemos demostrado que ese órgano recibe la información directa del Ministerio de Economía y Planificación. Entonces, fíjate en esto. El Banco Central les recibe el dinero que ellos ponen de nosotros, los depositantes, y le paga a ellos una tasa de interés comunal que va a su bolsillo privado como dueño del banco y accionista. Así es. Entonces, ese dinero de comunal es el que sale fuera. Pero ellos, como no tienen no son empresarios en realidad, no son gente que buscan inversión, que facilitan inversión para ampliar ni que quieren un que mercado. La economía crezca, que haya más gente, que se industrialice el país, Exacto. Que haya empresas, nada de eso. Porque ellos no que se creen empleos formales. No interesa nada de eso. Porque ellos no son todos. Óyeme, estos son un grupo de ricos, para que la gente entienda bien. Esos ricos que está hablando Remberto ahí, esa gente no producen nada. No, oigan bien, revisen para que ustedes vean. Ellos todos revisen Estado, que esa gente no produce nada. Esa gente no deja ningún beneficio al país. Ningún beneficio. Que no sean 2 o 3 empleitos mal pagados. Eso es el único beneficio que ellos dejan. Porque todos los negocios de ellos son así. Metidos aquí, agarrando y tragándose y drenando el Estado dominicano. Pero fíjate, te buena. Entonces, ahora, tengo aquí una publicación de Diario Libre. Se de Fran Rainieri, Eso no produce nada tampoco. Fran Rainieri no produce nada aquí en este país, que no sea drenar el Estado. Esta es una publicación nada de produce. 26 de noviembre del 2024. Oye, dice, liberarán RD 35.335 millones del encaje legal para construcción y compra de viviendas. Explica qué es lo que es el encaje legal. La decisión es de la Junta Monetaria. El encaje legal, señores, es un % que se les retiene a todo depósito que se haga en un banco de la República Dominicana, que debe depositarse en el Banco Central en caso de cualquier eventualidad en el sistema bancario. ¿Qué crees? Es decir, la quiebra de los bancos. Pero espérate, depositarlo en un banco que está en déficit todo el tiempo, Sí. Generando deuda todo el tiempo. No, es decir, se coge un porcentaje de su dinero, el dinero suyo, que usted deposita en el banco, para ponérselo en la mano a este charlatán, para que ese banco esté todo el tiempo generando déficit. Para que entiendan. No, pero espérate, porque ese dinero se supone que está en el Banco Central. Es la seguridad de los depositantes en los otros bancos. Si el banco quiebra, se supone que de ese 10% que se encuentra ahí de todos los depósitos, se le paga a la persona que la ley, óyeme bien, no está en ningún lado. Óyeme bien, se le paga a la persona cuyos ingresos son, o sea, cuyos ahorros son inferiores a los 500,000 pesos. Y eso lo vamos a explicar más adelante con el origen de todo este lío, o uno de ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Estamos hablando de que el Banco Central está liberando
ese depósito, esa seguridad que debe de estar en el Banco Central por ley, para que la banca privada lo preste a una tasa de interés, que son ellos los que la van a cobrar. Todo el dinero de ustedes, fíjense. ¿Entiendes? El dinero de ellos no juega. Son ellos los que la van a juego cobrar. malvado, el dinero de ellos no está en ningún sitio. Todo eso jugando con el dinero de ustedes y el dinero del Estado dominicano. Fíjate esto. Violando leyes, todas las leyes, violando la ley monetaria y financiera, violando la Constitución de la República y violando también la ley de recapitalización del Banco Central. Entonces, Por eso es que este señor, tarde o temprano, va a tener que ser sometido a la justicia. Oye esto. Tenemos que someterlo a la justicia. Oye esto. La Junta Monetaria autorizó al Banco Central de la República Dominicana, BCRD, la liberación de 35.335 millones de pesos del encaje legal para que las entidades de intermediación financiera, esos son ya los bancos privados, concedan préstamos destinados a la construcción y adquisición de viviendas. Los recursos serán distribuidos de la siguiente manera. El 40%, equivalente a 14.142 millones de pesos para la compra de vivienda de bajo costo, con un precio a la fecha de 5.025.380.75 pesos. El restante 60%, 21.213 millones de pesos, irá a préstamos para la construcción y adquisición de vivienda. Y ese no tiene límite. Ya ese no es para beneficiar a la gente que va a buscar una vivienda de bajo costo. Eso es para hacer lo que yo lo quiero. Eso es a fiesta con él. Aparte de que lo de la vivienda de bajo costo también genera intereses que lo va a cobrar y va a ser beneficio de la banca privada, ¿verdad? Ahora fíjate en esto. Estamos hablando de que esta publicación, estos 35.000 millones, son de ahora, son del 26 de noviembre del 2024. Pero yo tengo otra aquí que antecede esta. Este es del Listín Diario. Este es Pepín Corripio, por si acaso. Esta es del 6/09/2023. Este es del año pasado. Y dice lo siguiente en el encabezado. Listín Diario Finanza. Oye el monto. El Banco Central ha liberado RD 110.000 millones del encaje legal. Un jodido banco que está en déficit todo el tiempo. Pero óyeme, 110.000 millones había liberado del encaje legal el Banco Central a el 06/09 del 2023. Dice, hasta agosto de este año, los recursos aprobados por la Junta Monetaria y desembolsados por el Banco Central a los intermediarios financieros a través del encaje legal y facilidades de liquidez rápida para los sectores productivos. Hasta eso lo ha encarecido él, la intermediación financiera. Superan RD 117.000 millones. Lo que propicia condiciones financieras favorables para estimular la actividad económica. O sea, de ellos. La actividad económica de ellos, dinero, no del país, de ellos. Del dinero que debía de estar depositado en el Banco Central para cubrir cualquier tipo de percance para los depositantes de la República Dominicana, se le dio a los bancos privados que se supone que tenían que mantener esa cuota, que es un 10% en pesos y 20% en dólares, ahí en el Banco Central, para que ellos lo prestaran, cobraran los intereses de ese dinero y se hicieran cada vez más ricos y poderosos, utilizando dinero que por ley debe de estar en manos del Estado. Sí. 110.000 millones, manito. El Estado está quebrado, muchachos. ¿Entiendes? Y ya para este año, a esos 117.000, que dice aquí millones, hay que sumar los 35.000 más. Y sigue cada año. O sea que ahora mismo no hay ni siquiera encaje legal en el Banco Central. Aquí pasa un lío. Este tipo no tiene nada en ese banco. Aquí pasa un lío. Él lo que hace es crear deuda y crear deuda y crearla y generar más deuda cada vez. Entonces fíjate en esto. Pero hay algo peor que todo eso, que crear la deuda, que solo vamos a hablar ahora después que Remberto termine. Pero oye esto. En un comunicado, la institución señaló que desde enero hasta agosto de este año se han aprobado medidas de liquidez para que las entidades de intermediación financiera, esos son los bancos privados, señores, canalicen préstamos nuevos a los sectores productivos, hogares y MIPYMES por RD 110.000 millones a tasa de interés no superiores al 9% anual.
De este monto, la institución indicó que se han liberado un total de RD 87.329 millones y que quedan pendientes de uso RD 22.671 millones. Entonces, aquí viene para que ustedes entiendan lo anormal y retorcido de esto. Si estamos hablando de que, como dice aquí, para poner un ejemplo, vivienda de bajo costo, RD 21.424 millones liberados del encaje legal. Para vivienda de bajo costo se han canalizado RD 9.898 millones a tasa de 9% anual. Si esto en realidad hubiera sido una iniciativa social para beneficiar al pueblo dominicano, no en beneficio del sistema bancario privado, sino del pueblo y del Estado dominicano, que vuelve a los mismos bolsillos del pueblo dominicano, que es el propietario de la finanza pública del Estado dominicano, se hubiera utilizado para esto un banco estatal, como por ejemplo, y ahí lo tienen en portada en esa publicación, el Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex. Ese banco era el BNB, Banco Nacional de la Vivienda. Es un banco estatal. ¿Qué significa eso? Que los intereses que se hubieran cobrado con ese dinero, que por ley debe de estar en el Banco Central, hubieran retornado al Estado Dominicano como un ingreso para el Estado Dominicano. Se hubieran utilizado inclusive para recapitalizar parte o pagar parte de la deuda del Banco Central. No hay manera. Pero no es del interés. Es que fíjate cuál es el punto. Valdealbizu está ahí precisamente para que haga este tipo de maniobra. Valdealbizu no está ahí para beneficiar al pueblo dominicano y recapitalizar el Banco Central. Claro está ahí para utilizar los recursos estatales a nivel de banca para beneficiar a estos grupos económicos, a estos que no producen nada, que no dejan ningún beneficio al país. De los bancos. Y fíjate. Esa gente no produce nada. Y fíjate. Es un grupete de ricos que no produce nada, que no hace nada aquí en este país que no sea drenar al Estado. Pero fíjate, ellos están liberando el encaje, beneficiando a entidades privadas. Pero aquí viene una parte para que vean de lo que estamos hablando, que no somos nosotros. Miren, aquí yo tengo la publicación de cuándo, y la he presentado varias veces. De cuando, este es del 7 de octubre del 2024, esta es de la Presidencia de la República. Aquí dice, presidente Abinader encabeza presentación del proyecto de ley de modernización fiscal en la semanal. Y esa reforma fiscal que tuvieron que sacarlas huyendo de ahí para que no salieran corriendo del palacio. Porque iba a pasar ese grupito. Lo mismo que iba a pasar. Y el grupito de empresarios del Consejo Nacional de Competitividad salí corriendo de ahí. Estaban toditos ellos ahí. Con el pueblo virado. Miren para qué era que se iba a hacer o qué era lo que se perseguía. Santo Domingo, el presidente Luis Abinader encabezó junto con la vicepresidenta Raquel Peña la presentación del proyecto de ley de modernización fiscal que busca elevar el nivel de desarrollo del país, mejorando los servicios de educación, salud, seguridad, transporte, salario y ayudas sociales. Y cuando bajamos en la publicación, pasamos a la segunda foto y llegamos un poquito arriba del subtítulo tercer eje, el párrafo antes de tercer eje, le ponen los montos a lo que se iba a recaudar o lo que se necesitaba y para dónde iba. Y dice, este proyecto permitirá aumentar de manera importante la inversión en los problemas básicos de los dominicanos. Dentro de estos, ahí está el párrafo, Jochi Vicente citó la inversión anual en sectores claves como seguridad ciudadana con RD 13.043 millones, transporte con RD 35.272 millones, atención primaria en salud con RD 10.870 millones, gobiernos locales con RD 11.000 millones. Esta es la de nosotros, oiga, preste atención a esto. Recapitalizar Banco Central
con RD 22.233 millones. Óigame bien, la recapitalización ¿La del oyó? Banco Central se debió haber dado en el 2016 con la emisión de unos bonos. Eso que está ahí viola la ley de recapitalización. Pero es que déjame Es decir, decirte. estos tipos, estos individuos, en nuestra cara, se burlan de nosotros, violan la ley, violan la Constitución de la República, endeudan al país y hacen una fiesta y se dan un premio. Pero no, ellos se espérate. premian No, pero por ese espérate. tipo de sinvergüencería. No, pero espérate, oye bien. Porque, Eso, porque oye, este es Jochi Vicente y ese Alviso, ellos creen que todos los dominicanos somos un grupo de estúpidos. Eso es lo que pasa. Ellos creen, esto es un grupo de estúpidos. Date un premio. Ven, vamos a darte un premio que tú has sido el que mejor ha manejado la finanza aquí, de este país, en los últimos 20 años. bueno, para los intereses privados. Sí, fíjate, aquí se iba a hacer una reforma usando como excusa en parte que había que buscar 22.233 millones supuestamente para recapitalizar el Banco Central. Sin embargo, el dinero del encaje legal se le está poniendo en la mano a esos mismos bancos privados para que ellos sean los que cobren los intereses que debería de utilizarse a través de un banco estatal como el Bandex para recapitalizar el Banco Central. Porque ese es el problema. Se está utilizando, como siempre hemos dicho, dinero público para beneficiar directamente a un grupo empresarial privado, en lugar de que ese dinero público beneficie al Estado Dominicano. Eso es así de simple. Y para que la gente tenga una idea, y aquí tenemos el aval, por otro lado, de los números que Iván estaba diciendo, miren, aquí tenemos una publicación del periódico El Dinero, que es un periódico especializado en finanzas. Esta es del 29 de abril del 2024. Esto es un cálculo hasta el final del 2023. Dice, deuda del Banco Central se ha incrementado en un 50.5% en 3 años. Esos 3 años son espérate un momento. bajo la administración de Valdés Albizu. Los números que yo le di, señores, nada más llegan hasta el 2021. Eso que están hablando ahí son los 2022, 2023, 2024. Sí. Hasta donde cuando yo le dije a ustedes que habían 91.000 millones de déficit hasta el 2021, yo no le dije a los otros. Por eso es que le estoy diciendo que la deuda que ha generado el Banco Central a través de este responsable de Alviso ya está llegando casi al billón de pesos. Sí, atiende. Mira, oye esto. Su ritmo anual de endeudamiento del último trienio, esos son los últimos 3 años, es casi 4 veces mayor que el de las 2 décadas anteriores. ¿Tú estás oyendo? Jesús María Santísima. O sea, aquí va. El esfuerzo de las autoridades monetarias por mantener la estabilidad macroeconómica, evitar espiral inflacionario y que la tasa de cambio siga en una cotización moderada ha tenido un elevado costo en lo relativo al endeudamiento del Banco Central Dominicano. De acuerdo con estadísticas oficiales, desde el año 2000 hasta el cierre del 2020, la deuda del Banco Central pasó de US 1.156.1 millones de dólares a US 12.227.8 millones de dólares. Esto indica que en esos 19 años la deuda aumentó a un ritmo anual de US 582.7 millones de dólares. Sin embargo, tercer párrafo, desde el 2020 al cierre del 2023, como le dije, el año anterior, la deuda de la institución monetaria se ubicó en US 18.403.4 millones de dólares. Así de sencillo, se lo voy a repetir. Eso fue en 3 añitos, US 18.403.4 millones. Esto equivale a un ritmo de endeudamiento anual de US 2.058.5 millones de dólares. Es decir, casi 4 veces más que el promedio de las 2 décadas anteriores. Eso significa que en esos 3 años se le metieron a esa deuda 6.000 millones de dólares más.
Entonces, mire, señores, recapitulando, para que vamos a ponerlo en palabras llanas, sencillas. No, espérate, que No. aquí tenemos un Falta cuadro otro pedacito más. hasta la Ok. fecha, espérate. Dale dale Aquí está el pedacito. 2024. Entonces tenemos otra publicación del periódico El Dinero. Entonces, esto es un gráfico. Dice, deuda anual del Banco Central Dominicano. Deuda anual del Banco Central Dominicano en millones de dólares. Asterisco 2024 a marzo. Entonces tenemos, la otra llegaba al 2023. La tenemos aquí cerrando el 2023, 18.403.4 millones de dólares. Y a marzo del año 2024, del presente año, 19.739.1 millones de dólares. Es decir, ¿ustedes creen, señores, que una persona que no puede ni siquiera sufragar los gastos de su propio banco, es decir, el banco que él administra, ¿verdad? Los gastos de ese banco, los gastos de él no tiene capacidad, es un incapaz, es un mediocre. Él no puede ni siquiera sufragar esa deuda, esa no la puede. Y entonces encima de eso, nos coge la finanza nuestra, nos coge a nosotros y nos encaqueta esta deuda cada año que va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces tenemos un país endeudado hasta la coronilla. Nos endeudamos por un lado, nos endeudamos por el otro. Todo eso es deuda pública, es la misma deuda. No vayan a creerse que son deudas diferentes. Esta es una deuda y la otra que se genera por el otro lado, que la hablamos al principio, es otra deuda también igual. Eso, claro que sí. No se puede luchar contra la pobreza en estas circunstancias. Usted no puede tener una empresa tampoco. ¿Por qué? Porque las tasas de interés a usted le van a aumentar muchísimo. Usted con los impuestos que hay, lo único que le da a usted con su empresita es usted pagarle unos sueldos de porquería a la gente para usted poder sobrevivir o evadir impuestos. Es decir, o usted lo evade los impuestos o usted busca exenciones fiscales. Pero como usted no está pegado con estos grupos empresariales, que esto sí tiene exenciones fiscales, siempre, en todas sus empresas. Ellos gozan de exenciones fiscales, pero usted, como no puede gozar de exenciones fiscales y usted sabe que en un sistema como este, usted y su empresa no va a poder sobrevivir, lo único que a usted le queda es evadir. Y cuando usted evade, usted sabe qué es lo que tú provocas en la población, culpa. Usted es culpable cuando usted evade. Y eso hace entonces que tú te mantengas callado y que tú soportes toda esta desvergüenza financiera que estos grupos han creado juntos con políticos corruptos, que es lo que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces Oye esto. Tú te quedaste corto, oye, ¿tú sabes por cuánto va? Porque si redondeamos, o sea, faltarían 200 y pico de millones de dólares para los 20.000. Estamos hablando de 1.200.000.000. Ya, es que es un billón. Yo me quedé chiquito. 2 billones. Yo prefiero. Pero óyeme bien. Yo me le quedé chiquito. Esto está hasta marzo de este año. Sí, O sea, me le quedé chiquito. Todavía faltaría ver con cuánto fue que nosotros... Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos noviembre. a cerrar este año. Claro. Mamacita. Claro. Entonces, este señor viene, aumenta las tasas de interés, sustituye el mercado financiero, porque tú dices, bueno, pero yo mejor que me den ese interés y ahí tranquilo, no tengo que trabajar. ¿Para qué yo voy a poner una empresa? ¿Para qué? ¿Para estar cogiendo lucha con empleados? ¿Para estar fuñendo con que el impuesto sobre la renta? No, mejor no pongo nada. Mejor se lo pongo aquí a este desvergonzado financiero que tenemos ahí de Alviso. Y la economía, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un país así? Ustedes saben cuál es el crecimiento económico de la República Dominicana, señores. Muchos motoconchos, pero no es mentira, no estoy relajando. Motoconchos. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir en empresas y los empleos formales no existen. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre de familia? Montarse en un motor y ponerse a conchar. Muchos salones de belleza. Fíjense para que ustedes vean, en todas las esquinas hay un salón de belleza. Es el crecimiento económico que este señor, con su política monetaria, nos ha metido a nosotros entre las costillas. Ustedes se van a dar cuenta que en los parques donde habían industrias, ahora ¿qué es lo que hay ahora? Centros comerciales. Estamos llenos de centros comerciales. Ese es el crecimiento económico. A eso es que nos han llevado estos grupos, depredando el Estado dominicano, destruyendo las finanzas de todos los dominicanos. Y al final, este despropósito
en el único lugar que puede coger es de los impuestos de nosotros. Es decir, sacarnos más impuestos. Ellos no tienen manera, porque está en riesgo. Los fondos de pensiones están en riesgo. Están en riesgo los ahorros de medianas y pequeñas empresas. Y están también en riesgo los ahorros de nosotros. Es decir, el que tiene su chelito ahorrado en un fuñido banco de esto, cómplice de todo este despropósito, esos ahorros también están en riesgo si nosotros no venimos y sacamos de nuestro bolsillo para pagar toda esta vagabundería y toda esta sinvergüencería, señores. Pero es que para eso es que lo ponen ahí, es que él está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que nosotros siempre nos equivocamos pensando, el pueblo dominicano, que el funcionario público que se elige y se pone en un cargo es en beneficio de nosotros, no, es en beneficio de ese grupo empresarial que tiene desde la muerte de Rafael Leonidas Trujillo, desde antes de ella, depredando finanzas públicas, por Dios. Él está haciendo su trabajo porque para eso es que lo ponen. Él no trabaja para el pueblo dominicano, él trabaja para ese grupo empresarial. Él está ahí para garantizarle a esa gente el dinero y la pérdida que nos la cojamos nosotros, y el pueblo. Vuelvo y lo repito, señores. Eso es así. Esos empresarios no producen nada. Pero mira, nada producen esos empresarios. Esos empresarios lo que hacen es esto, este tipo de jugadas. Es lo único que ellos hacen. Y 2 o 3 gente que tienen empleada ahí pagándole chelito viejo. Eso es lo que ellos hacen, más nada. Pero mira, esto viene tan atrás. Y aunque no fue él el gobernador en esa época, la verdad sea dicha, él sí hizo el trabajo y por eso se quedó en el Banco Central a lo largo de los años, porque lo hizo bien. De agarrar a ese empresariado, cubrirle su falta y seguirle proporcionando de dinero porque de ahí. Ese déficit viene del 2002, ¿verdad? Pero mira, aquí está, yo tengo una publicación aquí del periódico Hoy. Dice, Banco Central pagó RD 74,000 millones a clientes de Baninter. Y esa publicación, esa que sale ahí en la portada, esto es de abril 12 del 2007. Esa que sale ahí en la portada es Unilda Paniagua. Esa es la presidenta de la comisión liquidadora del Baninter, que es empleada del Banco Central. Y él dice, la integrante de la comisión de liquidación del Banco Intercontinental Baninter, Unilda Paniagua, declaró ayer que desde septiembre del 2003 a febrero del 2004, el Banco Central tuvo que disponer el pago a los depositantes y acreedores de la quebrada entidad bancaria por un monto ascendente a 74,000 millones de pesos. Al responder preguntas del abogado, esto fue en un juicio, esto fue en un tribunal, del abogado Juárez Castillo Semán, en representación del imputado Ramón Báez Figueroa, la testigo dijo que durante el proceso de fusión entre Baninter y el Banco del Progreso, se estableció que los activos de la quebrada entidad bancaria ascendían a 80,000 millones, pero que en realidad esa cifra era falsa, porque el balance, el gasto, que ascendía a más de 30,000 millones de pesos, estaba registrado como activo. ¿Qué sucedió aquí? A esas personas que le entregaron esos 74,000 millones de pesos, la mayoría no calificaba para que se le devolviera o se le pagara nada. Porque la Ley General de Banco, y lo hemos dicho muchas veces aquí, solo responsabilizaba al Estado Dominicano de entregar depósitos hasta 500,000 pesos. Y eso está bien, porque una persona que, ¿verdad?, pone su chelito en un banco, 500,000 pesos, bueno, pero a un empresario como lo que había aquí a Guaro Aliranzo se le devolvieron 20 millones de dólares y a él no le correspondía devolución. Bueno, a Guillermo Gómez, si mal no recuerdo, fueron 10 millones de dólares que se le devolvieron de Baninter. Y así sigue el listado de empresarios, de ese empresariado que siempre ha sido beneficiado por el gobierno, que cogió los cuartos de nosotros, del Banco Central, lo de nosotros, y se lo entregó a esos empresarios cuando la ley no disponía que se le entregara el dinero. Y de ahí, de esos 74,000 millones, luego que llega Valdés Albizu y asciende a la gobernación del Banco Central, ¿cuál fue el esfuerzo que él hizo? ¿Cuál fue la maniobra económica que él hizo para recapitalizar desde esa época el Banco Central?
Ninguna, porque fue que a él no lo pusieron ahí para eso. A él lo pusieron para manejar esta devolución de dinero. Y crear deuda. Y seguir beneficiando. Sí, porque a raíz de esto fue que se emitieron los bonos. Y que el crecimiento económico en la República Dominicana está representado por más motoconchos, más salones de belleza, más bancas de apuestas y muchos centros comerciales. En eso se reduce el crecimiento económico de la República Dominicana. Pero fíjate, eso es para nosotros. Con la política de este señor. Eso es para nosotros. No, esa es la de nosotros, el pueblo. Sí, eso es la de nosotros. Es el crecimiento económico de nosotros. Fíjate, no nos toca a nosotros. Porque fíjate, él le está entregando dinero estatal lo que nos toca a nosotros. A empresariado privado para que ellos utilicen el dinero estatal en beneficio de ellos. Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes un empresariado que sí representa un crecimiento económico, que es para el cual él trabaja, porque él no trabaja para el pueblo dominicano. A él lo pusieron ahí para trabajar para el empresariado dominicano. Tú no ves que en lugar de usar el Bandex para hacer ese tipo de transacción y que los intereses de ese encaje legal vayan a recapitalizar el Banco Central, lo dejan como un beneficio de la banca privada. Y a eso le llama a él crecimiento económico y a eso le llama a él dinamizar la economía. Claro, empobreciendo y endeudando el Estado Dominicano. Ese es el significado del crecimiento económico en la República Dominicana de la República Dominicana. ¿Qué tú has hecho, Alviso, en todos estos años? Hacer que muchos hombres que se pudieran tener un empleo digno, con empresas, ahora estén montados en un motorcito, arriesgando su vida día y noche. Que la mujer, el ama de casa, que en vez de tener un empleo, estar en una zona franca o estar trabajando en una industria con un empleo formal, ahora tenga que montar un saloncito de belleza. Y que la pobre muchacha que está tratando de superarse, que quiere hacer una profesión, ahora tiene que trabajar en una banca de apuestas. Mira. Y muchos centros comerciales bonitos. Ustedes van a ver, mírenlo. Miren su país, señores. Y ustedes miren esas 4 cosas, para que ustedes vean cómo pululan. Por donde quiera pululan esas 4 cosas. Eso es lo que ha hecho este irresponsable de Alviso con esta política económica y esta política monetaria. Mira esto. Aquí hay una publicación del periódico El Nuevo Diario. Esta es del viernes 5 de junio del año 2020. Dice, todo un congresista también, o ex congresista. José La Luz. La deuda del hoyo de Baninter se paga con dinero de las AFP. Dice. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD, José La Luz, indicó que la gran deuda que dejó en el 2013 el desaparecido Banco Intercontinental, Baninter, la está pagando el gobierno con el dinero de las administradoras de los fondos de pensiones AFP. Y eso es falso lo que él está diciendo. Oye lo que él dice. En el Congreso tenemos que conocer una solicitud cada año por el Banco Central de 50 a 55 mil millones para aprobarlo. Y cuando le negamos la cantidad completa y solo le aprobamos 25 mil millones, ellos emiten certificados financieros de la cantidad restante que los compran las AFP, que era de lo que tú estabas hablando. Y de ahí pagan. ¿Cuál es la acreedora que hablamos ahorita? Y de ahí pagan la deuda, expresó el congresista. No, es lo que hace que genera más deuda. Él no paga deuda. Oigan bien, señores. Claro. Eso es falso lo que dice José La Luz. Ellos no pagan ninguna deuda. Él no paga deuda. Él genera cada vez más deuda. No, es lo que está renovándola. Es lo que está renovando la deuda con eso. No, generando más. Él genera. No, genera deuda. Fíjate, vamos a suponer que él te deba a ti 20 pesos. Se lo coge prestado a la productora, ¿verdad? Le dice a ella, préstame los 20 pesos y yo te voy a pagar tanto por ciento de interés, que al final van a acabar pagándole 40. Y con eso que le cogió a la productora, te pagó a ti los 20. ¿Pero qué acaba de hacer? Acaba de generar, lo que tú dices, una deuda mayor. 1000 veces mayor. Porque al generar bono de deuda, porque se deben intereses de los bonos. ¿Qué significa un bono? Para que me entiendan. Vamos a cuadrarlo a 100 pesos. Un bono de 100 pesos paga un número redondo, fácil de manejar, 10% de interés mensual. Yo te emito el bono, tú me das los 100 pesos. Pasan 12 meses a un 10% de interés mensual. Ya en interés hay 120 pesos. Ahora, si es a un año, eso significa que yo tengo al año que devolverte los 100 pesos que tú me prestaste, más date 120 pesos de intereses.
que Pero él no hace ninguna de las dos cosas. entonces, Ninguna de las dos no, hace. porque él agarra y hace una tercera operación para saldar esa dos y aumentar. Exactamente. ¿Entiendes Eso es lo lo que que quiero él hace. decir? Sí. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que como lo que estamos Mantequilla pagando, pura. que como lo que Mantequilla estamos 2. pagando es el Estado Dominicano, la deuda la cargamos nosotros, pero las personas a las cuales se le están pagando los intereses se sobrebenefician. Como es el caso de cuando se le pide prestado a la banca privada, cuando se le coge cuarto a la AFP Sí. y cuando se le entrega el dinero del encaje legal para que los intereses se lo gane la misma banca privada de nuevo, en lugar de hacer la operación, como ya dijimos, a través de un banco estatal, como una política social que es como debe de hacerse. Así de simple. Esas son parte de la maniobra que se hacen en el Banco Central para que ustedes tengan una idea de cómo es que opera eso ahí. Y no Por- le crean nada de lo que ese señor diga, señores. Nada le crean a ese señor. por hoy se nos acabó el tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.